El licenciado Armando Ortega, quien es el moderador de nuestro panel, es director general de Minera San Javier, es un excepcional abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México y que actualmente ocupa la posición como vicepresidente de América Latina de la empresa minera New Gold y director general de Minera San Javier. Ha fungido como asesor general de Southern Copper y asesor general de Grupo México, destacando también por su participación en el sector público, ocupando posiciones en las cuales ha participado directamente en negociaciones comerciales con Estados Unidos, Canadá, a través del Telecán y la Unión Europea. También pertenece al Consejo Directivo de la Cámara Minera y de la Cámara de Comercio de Canadá. Tenemos también en este panel a Marco Antonio Aguileta, quien es director general de Radio Fórmula. Él es licenciado en comunicación y funge como fuente de información directa de diversos programas informativos de gran penetración en el país, así como corresponsal nacional de espacios como los que tiene López Dóriga, Denis Merker, Ciro Gómez Leiva y Pepe Cárdenas, entre otros. Tenemos también a Francisco Cravioto, quien es maestro en Ciencias Políticas por el Colegio de México y licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Tiene un diplomado en Historia de México por el Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue investigador y reseñista para la publicación Foreign Affairs en español, gerente de oficina para corresponsal de México, Centroamérica y Caribe de la publicación The Economist, y voluntario para Bridge Across Border e investigador asistente de la Fundación IDEA. Actualmente es investigador del proyecto de industrias extractivas, trabajando en temas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana, protección al medio ambiente y defensa de los derechos de gestión pública de las actividades mineras. El licenciado Marcelo Torres Cofiño, a quien todos conocemos muy bien, anterior diputado federal y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y ha sido abogado postulante de los mejores despachos de La Laguna, iniciando su experiencia política desde 1996 y atravesando por diversas etapas, siendo nombrado en 2012 como diputado electo de mayoría por el Distrito 6 de la cabecera de Torreón, Coahuila, fungiendo como coordinador del GP-PAN en los trabajos de reforma laboral y participación en las comisiones de gobernación, donde se desempeñó como primer secretario, así como las comisiones de Justicia, Comisión de Trabajo y Previsión Social. Tenemos también al ingeniero Sergio Almazán, quien es director general de la Cámara Minera de México, ingeniero geólogo egresado del Instituto Politécnico Nacional, con más de 30 años de experiencia en esta industria minera, cuenta con estudios de posgrado en Francia, además de haberse desempeñado en diversos cargos dentro de la administración pública y privada. Actualmente fue reconocido por el señor Presidente de la República con un reconocimiento y una mención honorífica por su proyecto de difusión en ciencias Chamatierra. Pues, sin más, quisiera pedir al moderador del panel, Armando Ortega, que dé inicio con este foro. Gracias. Muchas gracias, Karen, y muchas gracias a todos ustedes. Es heroico que en Acapulco un viernes a las 5 de la tarde estén aquí. La idea de este foro es ayudarnos a nosotros los mineros, que somos buenos para producir, pero malos para comunicar, que nos ayuden personas con otra formación y otra visión a entender cómo podemos vincularnos mejor con la sociedad. Y me gustaría que este foro fuera, digamos, muy flexible en términos de lo que podamos abordar para que pueda realmente atraer la atención del público. Marco Antonio, tú como periodista tienes un termómetro de la realidad y por ahí hace muchos años un periódico decía que informaba y formaba opinión. La minería tiene mala fama en general. Desde tu punto de vista, y agradecemos que puedan al principio ser intervenciones breves para dar oportunidad a todos, desde tu punto de vista, de una forma muy general, esa percepción negativa en tu estado en particular, donde ha habido algunos conflictos importantes, ¿te parece justificada, te parece fundada? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué le puedes decir a la gente? De entrada, gracias Armando. De entrada, gracias a quienes me invitaron, a Manuel Reyes, a Luis Felipe Medina, por esta distinción, en lo personal como comunicador,
desde el estado de Guerrero, desde el puerto de Acapulco, y que tenemos esta bendición, yo lo veo así, pero al mismo tiempo la responsabilidad de informar desde aquí lo que pasa a nivel nacional, pero también en esta parte que tiene que ver con el tema minero. Gracias a todos por su presencia y por supuesto bienvenidos todos los mineros del estado de Guerrero y Puerto Acapulco, muy feliz de recibirlos y por supuesto contento por compartir con expertos en la minería. Ellos son expertos en la minería, pero bueno, yo voy a hacer y a decir lo que he percibido, lo que he sentido y de lo que me he enterado en este tema. Sin duda hay una imagen muy positiva de lo que genera la industria de la minería. Pero la pregunta es, ¿y la genera para quién, no? La ciudadanía dice, ¿para quién va? Efectivamente, ¿quiénes tienen las ganancias? Empresas extranjeras, ciudadanos en Guerrero que muchas veces no tenemos la información necesaria de la gran utilidad que genera la minería, y a veces nos enteramos de aquellas partes, yendo directamente a los lugares, en poblados, en lugares donde la población pues dice que no está de acuerdo con muchas cosas de las industrias mineras cuando llegan. El estado de Guerrero he sido testigo, lamentablemente la inseguridad ha golpeado mucho a esta industria, tanto que pues el estado de Guerrero, siendo uno de los principales estados hace muchos años en sus inicios en cuanto a la producción de minerales, bueno, pues hoy por hoy creo que está a media tabla o más abajo. Se parece al Cruz Azul, ¿no? Ha bajado demasiado. Pero yo creo que hoy por hoy es el momento, y con esta conciencia y esta gran oportunidad, es el momento de que la industria minera de verdad haga saber todas las bondades, los beneficios que genera esta industria. Pero también si hay una percepción equivocada, pues también corregirla, porque, insisto, por supuesto que es un gran beneficio tener industrias importantes a nivel mundial en Guerrero y en México, pero hay que darle esta imagen, yo creo que real, de los beneficios que pueden venir ya en próximas fechas, los beneficios que pueden venir actualizándose con la manera, con la mecánica, con la industria. Yo creo que es el momento, y si esta es una convención internacional donde ha tenido una gran convocatoria, es el momento de ver esa nueva imagen, esa nueva cara de la industria de la minería. Muchas gracias, Marco Antonio. Francisco, tú estás en una organización no gubernamental en Fundar y eres un poco, digamos, la conciencia social. La minería genera frecuentemente conflictos, algunos significativos. Nosotros como mineros a veces sentimos que nos enfrentamos a conflictos con actores que no son los que genuinamente representan los intereses de las comunidades en donde operamos. Es decir, se secuestran causas legítimas por actores que no son realmente quienes deberían estar presentes, por lo menos de una forma que legitime los reclamos sociales. ¿Qué nos puedes decir desde tu punto de vista sobre lo que consideras deben ser las formas de procesar esos conflictos? ¿Qué consideras que podríamos hacer mejor, no solo los mineros, sino quizá otros entes, para procesar mejor esos conflictos sociales que se presentan y que en algunas ocasiones desafortunadamente se traducen en la imposibilidad de realizar proyectos? Se quedan parados, proyectos que además respecto a la comunidad los privan de oportunidades que no va a haber porque no hay otra opción económica. Digamos, ¿cómo empezar a responder? Difiero bastante con la aseveración que acabas de comentar en el tema de que están secuestrados estos conflictos por intereses ajenos a las comunidades. Las comunidades tienen intereses legítimos que a veces, y no, más bien no voy a decir a veces, voy a decir con muchísima y alarmante frecuencia, las empresas mineras atropellan de manera sistemática, no solamente en este país, sino en diferentes partes del mundo donde se realizan estas actividades. Y esto, por supuesto, que abona a la primera pregunta que mencionaste hace un momento sobre cuál es la percepción que se tiene de la minería, suele ser negativa. Esta percepción me parece que está bien ganada, pues, y aquí, perdónenme, pero vengo a hacer el rol de piñata, pues, en el momento de posicionar estos temas, que son no precisamente los más populares, pues, en un foro de estas características. En México están documentados 102 conflictos sociales por actividades mineras. Esto es una investigación que ha realizado Sol Pérez, académica del UNAM, del SIGA del UNAM. Son 22 conflictos laborales
y 80 conflictos socioambientales. El más reciente de los conflictos laborales lo acabamos de ver en Michoacán, en Lázaro Cárdenas, donde la empresa ArcelorMittal amenazó con despedir a toda su planta productiva y pues después de una huelga prolongada pues se lograron conservar estos trabajadores sus puestos de trabajo. Pero lo que sí quiero mencionar, ¿por qué hay tantos conflictos en todo el país? Pues precisamente por la forma como está profundamente desregulada esta actividad. Se requiere una reforma profunda, no solo a la ley minera, sino todo el marco normativo bajo la cual esta actividad opera. ¿Por qué? Porque precisamente se están entregando, por ejemplo, se están abriendo proyectos como, pongo un ejemplo, Caballo Blanco, en en el municipio de Actopan, en Veracruz. ¿Cómo es posible que se apruebe un proyecto minero de Tajo a cielo abierto a 3 kilómetros de la planta nuclear de Laguna Verde? Es una bestialidad. O el proyecto Don Diego de minería submarina, que se encuentra en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur. Este proyecto, digamos, que implica el dragado de toneladas de tierra del fondo marino para extraer fosfato, se encuentra pues precisamente en una de las zonas más megadiversas pues de fauna marina pues. Y Guerrero no está exenta de este tipo de conflictos. Hay conflictos bastante importantes en la montaña de Guerrero, lo que es la comunidad de San Miguel del Progreso, comunidad MEPA, que precisamente en rechazo a el proyecto del Corazón de Tinieblas que estaba realizando la minera Xochitl, argumentó que no se le había consultado al momento de entregar la concesión. Y aquí un primer punto, ¿cómo podría mejorar pues la minería su papel cuando entra una comunidad? Empezando por ahí, por consultar a las comunidades rurales si es que quiere que se realice la actividad o no. De esa manera se evita que se lleven que ocurran conflictos, pues. O actualmente, pues, la comunidad MEPA de esta comunidad emprendió un amparo y se encuentra suspendida la concesión minera de Xochitl. Traigo ahí por ahí una presentación, si luego quieren la podemos observar, de las afectaciones a la salud que ha provocado el proyecto Carrizalillo, que se encuentra justamente entre Chilpancingo y Iguala, aquí en el estado de Guerrero. Justamente este proyecto, digamos, es el proyecto, posiblemente el segundo proyecto más grande de extracción de oro de toda América Latina, y los beneficios que ha traído a la comunidad, y la comunidad se los ha ganado a pulso porque ha sido a través de constantes cierres de carreteras que ha logrado bajar recursos de la minera Goldcorp para poder realizar, digamos, obtener algún beneficio de estas actividades. Hoy en día, el dinero que están obteniendo de esa minera se gasta precisamente en atender todas las afectaciones a la salud que tiene la población en la región, que van desde afectaciones en la piel, cáncer, malformaciones congénitas en los niños que están haciendo, problemas en los ojos, problemas en el sistema nervioso, y además con el problema adicional de que en el momento que empezó la derrama económica en la zona, vino pues precisamente el problema del narcotráfico que actualmente tiene extorsionada completamente esta comunidad. Entonces, me preguntan qué es lo que está pasando. Se tiene que revisar profundamente cada uno de estos 102 conflictos mineros que ocurren en el país y atender las causas de, digamos, 102 ya no nos habla de un problemas aislados, nos habla de un problema sistemático a lo largo y ancho de la República, pero luego podemos ahondar un poquito más para no robarle la palabra a los demás ponentes. Oye, Francisco, pero no la estás haciendo de piñata, de palo y nosotros de piñata. Ahorita les toca a ustedes. Y fíjate que cuando yo te hablo de el secuestro de ciertos proyectos, así como tú hablas de casos específicos, no conozco esa lista de los 102 y cambia. Te puedo dar, sin mencionar nombres de empresas, porque no viene al caso, ejemplos donde tú negocias con un grupo de ejidatarios, con sus representantes, y te vas a las asambleas, por ejemplo, la compra vía desincorporación de sus terrenos superficiales, llegas a un arreglo, llegas a un precio, etcétera, etcétera, firmas, lo llevas al Tribunal Unitario Agrario, todo parece que va perfecto, y de repente se atraviesan 2 diputados, caso real, y hasta el momento no se arregla. Y esos 2 diputados, dichos por los propios ejidatarios, no tienen nada que ver con los ejidos, ni tienen nada que ver con la gente, pero acaban secuestrando el tema como propio y van mucho más allá de los propios intereses de la comunidad. El ejemplo de Caballo Blanco lo conozco porque es un proyecto que no se ha realizado y no se va a realizar, pero si te fijas, si te gustan las coincidencias, ahí cuando se quisieron comprar a pequeños propietarios los terrenos superficiales, bingo, ya estaban vendidos y valían 100 veces más. La hectárea valía 100 veces más de lo que valía antes. Pero bueno, no entremos a eso. Marcelo, tú como diputado viviste, digamos, los avatares de la generación de proyectos legislativos
y uno de los que ha tenido un impacto importante, porque además nos tomó en momentos en que los precios de los commodities iban a la baja, después de que terminó el superciclo, y hace año y medio entró pues en vigor el derecho minero. ¿Qué puedes tú, en tu experiencia legislativa, compartir con la gente sobre el proceso de imposición de ese derecho y cómo lo viste? Porque pues nosotros lo sentimos, lo vivimos y ahora ha incidido en nuestros costos, pero ¿qué nos puedes compartir sobre, digamos, lo que había atrás? Porque a nosotros nos dio la impresión que era una especie de revancha. La minería no paga impuestos, uno de los mitos, y por lo tanto la medicina era imponerle derechos significativos, 7.5%, y si además tenías el gusto de producir oro y plata, 0.5% adicional. Sí, bueno, antes que nada, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a esta Convención Internacional de Minería, este foro tan importante de mitos y realidades, porque en realidad, pues todos lo hemos visto, lo hemos padecido. Y efectivamente, dentro del Congreso existe una gran cantidad de mitos. Ahorita me preguntabas, Armando, acerca de que incluso diputados de todos los grupos parlamentarios hacían referencia a que es que los mineros no pagan impuestos. Bueno, pues no hay nada más falso que ello, dado que el sector de esta industria paga exactamente igual que cualquiera. Incluso hoy pagan más que otros sectores con estos derechos mineros a los que está refiriendo. Fueron momentos verdaderamente complicados, fueron momentos pues de angustia que viví en lo personal, porque estaba convencido en ese momento, y sigo, y no me equivoqué, el tiempo me dio la razón, que estas medidas implementadas por iniciativa del Ejecutivo Federal y aprobadas por el Congreso, por supuesto con el voto en contra del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, iban a impactar negativamente al desarrollo, a la industria, a la generación de empleo, al Estado de Derecho, a la inseguridad, porque hoy, pues todos conocemos del tema, algo de lo que afecta muchísimo a este sector es pues precisamente el involucramiento, la extorsión por parte de los grupos criminales, entre muchas otras cosas. Fueron momentos verdaderamente complicados porque al momento de negociar todo el paquete, pero en especial el tema que afectaba desde mi punto de vista, y insisto, el tiempo me dio la razón a este sector, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues simple y sencillamente no acataba, no escuchaba, no entraba verdaderamente en un diálogo de idea, no de confrontación, sino de idea, de propuesta, de negociación y de respeto ante lo que iba a suceder. Los números eran muy claros. México estaba dejando de ser, una vez que se aprobara, como se aprobó esta reforma, iba a dejar de ser pues un centro atractivo para el desarrollo y la inversión. No nos equivocamos, se han perdido miles de empleos, se han perdido miles de millones en inversiones, en desarrollo, en progreso, que esto afecta principalmente a las áreas o a las zonas, a las comunidades cercanas a los desarrollos mineros. Entonces, fue verdaderamente frustrante el negociar con Hacienda ante una total cerrazón de no poder permitir el flexibilizar, porque habría que recordar que originalmente este 7.5% empezó en la iniciativa en un 5%, después había la posibilidad de reducirlo hasta un 3.5%, y parecía que como en un acto de venganza, de revancha, pues vamos, podemos utilizar muchos calificativos, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo incrementa al 7.5 más el 0.5 adicional y toda la historia que ya sabemos. Sin duda, el tema de la deducibilidad de las inversiones en etapa preoperativa fue algo que afectó muchísimo y lo hemos platicado con muchos de ustedes en el sentido de que estaban matando a la minería. La minería requiere una serie de inversiones y de riesgos muy importantes. Funcionarios de Hacienda me decían o me reclamaban a mí, y quiero aclarar que yo no soy minero, me decían, es que ganan mucho dinero. Bueno, pues si tú crees que ganan mucho dinero, ¿por qué no inviertes? Entonces, esa es una parte verdaderamente muy complicada
que la Secretaría de Crédito Público no, a través de sus funcionarios, no quisieron entender verdaderamente lo que iba a provocar esto, y reitero, el tiempo me dio la razón. Muchas gracias, Marcelo. Sergio, tú, además de ser el director general de la Cámara, eres geólogo, y probablemente sería muy interesante para nuestra audiencia y nuestro propio panel que nos compartieras algunas de tus percepciones sobre, nuevamente, este tipo de mitos, por ejemplo, en los procesos productivos. Las minas a tajo abierto parecen ser un capricho de una empresa que lo único que busca es depredar lo más posible y tiene la descortesía de hacer el tajo abierto en lugar, por ejemplo, de una mina subterránea. Y por si fuera poco, además usa alguno de los métodos de separación y decide, por ejemplo, utilizar el cianuro. Pero da la impresión que, más allá de lo que se dice, somos uno de los sectores comparados con otros que usamos menos el cianuro. Y este tipo de, además de que se acaba después concluyendo que en todo el mundo civilizado el método de utilizar el cianuro en los patios de lixiviación ya está prohibido, y el de las minas a tajo abierto también. Entonces, ¿qué nos podrías compartir un poco de este tipo de percepciones sobre nuestros procesos que parecen ser muy agresivos con el medio ambiente y que parecen no tener ningún tipo de explicación más que la de depredar en perjuicio de las comunidades donde estamos? Gracias, Armando. Bien, pues también, antes que nada, agradecer a los organizadores la oportunidad de este foro y, por supuesto, pues quiero aprovechar a agradecerle a Francisco su asistencia y que, pues, nos gustaría, me atrevo a hablar en nombre de la asociación, de las empresas, pues que no te sintieras, digamos, como te expresaste al principio, sino al contrario, de veras tenemos una legítima esperanza de ser incluyente con todas las partes de la sociedad, pues realmente para escuchar cuál es la percepción y siempre tratar de mejorar, ¿no? Entonces, ojalá que te sientas así. Como tú dijiste también al principio, pues la verdad es que no estoy de acuerdo, digamos, en tus afirmaciones que hiciste desde tu punto de vista. Creo que la mayor parte de ellas son incorrectas, por lo menos desde mi punto de vista. Y quisiera, pues, compartir contigo y con todos los asistentes. Antes que nada, la industria minera es una industria lícita, es una industria primaria, que la necesitamos en cualquier parte del mundo, cualquier sociedad la requiere. Desde la época de las cavernas necesitábamos de la minería para sobrevivir. Y yo creo que lo que está en juego es cómo hay que hacer esta minería, ¿no? Realmente cómo hay que aprovecharla, cómo hay que ser respetuosos de las comunidades, cómo hay que ser respetuosos del medio ambiente, pero sinceramente no veo cómo podríamos sobrevivir sin un uso adecuado de los minerales. Por ejemplo, decías que hay una desregulación, yo difiero de eso. Sabemos los que estamos aquí, o por lo menos la mayoría, que existe una ley minera, su reglamento, pero hay 27 leyes diferentes que un empresario o que un minero tiene que cumplir antes de poder siquiera extraer una tonelada de mineral. Hay nueve normas oficiales mexicanas exclusivas para la minería, ¿sí? En materia de seguridad, en materia ambiental. Entonces, yo al contrario, yo creo que hay una regulación muy robusta, muy fuerte, con estándares internacionales. Claro, si hacemos un comparativo con la minería que existió, no sé, hace 50 años o hace 100 años, sí, por supuesto que vamos a encontrar una serie de acontecimientos que hubieran podido hacerse de otra manera y que se hubieran podido evitar. Y por eso es que estamos aquí, ¿no? Para hablar, para tratar de ver hacia el futuro, tratar de hacer lo mejor posible. Creo que lo principal que necesitamos, Armando, es construir esa confianza, porque sí, desde mi punto de vista, la mayor parte de las afirmaciones que en ocasiones se hacen es por desconocimiento. No quiero decir que todo esté bien en el sector de nosotros. Por supuesto, nosotros tenemos convenios con las diferentes autoridades, que los de este lado sabemos que no han sido nada fácil. Tenemos convenios con la Semarnat, convenios con la Secretaría del Trabajo,
convenios con la CONAMP, en fin, y realmente pues podríamos poner muchos ejemplos de las cosas o de las acciones que se están haciendo de manera positiva. Yo te comentaba al principio que desde mi punto de vista México es un país minero y ojalá, sería mi ideal, que sea un país orgullosamente minero. Y lo digo, como también te comentaba, pues no precisamente porque nosotros los mineros o los geólogos lo afirmemos, lo dicen los estudios geológicos. O sea, los estudios geológicos señalan que por lo menos el 70% del territorio nacional es susceptible de encontrar yacimientos minerales. Y por ejemplo, vale la pena señalar, tenemos la mina más grande y más rica de producción en plata, en Fresnillo, tenemos la mina más rica y más grande de fluorita en el estado de San Luis Potosí, tenemos la mina más grande y más rica de sal en su género, en fin. Entonces, creo que este tipo de yacimientos de clase mundial, pues es lo que han venido a confirmar esta gran riqueza que tenemos. Y repito, yo creo que lo que debemos de estar comentando, pues los mexicanos, es cómo debemos de llevar a cabo una minería moderna, responsable desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental. Armando me preguntaba sobre algunos mitos. Bueno, efectivamente, desde nuestro punto de vista, bueno, ya se hablaba ahorita de que pues, la minería no paga impuestos. En 2014 se pagaron 35,000 millones de pesos de impuestos. En 2015 se espera que sea algo similar, y esto es nada más el impuesto sobre la renta y los derechos superficiales, independientemente de la derrama económica que se genera en cada uno de los estados, ¿no? El cianuro o las minas a cielo abierto, me preguntabas también, por supuesto que las minas a cielo abierto siguen operando, y siguen operando no solamente en Latinoamérica, siguen operando en Europa, siguen operando en Australia, siguen operando en Canadá, siguen operando en Estados Unidos. Este no es un capricho de los mineros, o sea, es una forma de explotación de una manera viable, económicamente viable, para poder recuperar esos minerales. Y precisamente ahí es donde entra el cianuro, Armando. Se ha demostrado con tecnologías modernas que es una de las formas menos agresivas para extraer esos recursos, ¿sí? O sea, lo que sabemos los mineros es que si se escapa una gota de cianuro, que además es un cianuro diluido, que se usa mucho más en otras industrias que en la industria minera, pues lo tenemos que recuperar porque precisamente ahí vienen los valores, ¿no? Pero yo repito, yo quisiera pues no ahondar más desde nuestro punto de vista, sino que sí de veras nos interesa escucharlos a ustedes que están aquí, pues para de viva voz sentir cuál es la apreciación y cómo podemos mejorar todo esto, ¿no? Muchas gracias. Le voy a pedir a Marco Antonio y al resto de los ponentes, para tratar de respetar el tiempo de nuestros invitados, que seamos más directos en las siguientes respuestas. Marco Antonio, nos decía hoy un espléndido orador, Luis de la Calle, que México necesita un psiquiatra, porque es un país que tiene una serie de, digamos, riquezas, incluyendo su demografía, su cercanía con Estados Unidos, etcétera, etcétera, y hace todo para bloquearse las posibilidades de seguir siendo un mejor país. En estados como en Guerrero, y eso es cierto en otros estados, pero tú que conoces tu estado, en algunos de los lugares donde está la minería, si no hay minería, ¿qué hay? Mi pregunta específica es, ¿de qué manera podemos nosotros acercarnos a la opinión pública para que, como sucede en otros países donde no es que no haya conflictos, pero donde tienen una mucho mayor conciencia del valor de su minería, como por ejemplo Chile, nosotros podamos involucrar más a las comunidades para que lo sientan como algo propio, y porque además es una forma de defender que sin ese proyecto no hay muchos otros proyectos de carácter económico. Muchas de las minas están en lugares inhóspitos. Bien, pues creo yo que lamentablemente Guerrero es muy guerrero en este caso, y gran parte del país también lo es, y lo que ha surgido en una entidad como esta donde la gente protesta por todo, hay que decirlo, pues lamentablemente pues se vienen abajo algunos proyectos que se alejan y a lo mejor tienen inversiones millonarias y de gran interés para el Estado. Ya documentaba justamente Francisco
los bloqueos carreteros que se han tenido que hacer por parte de algunos habitantes entre Chilpancingo y Cocula, creo que es el rumbo para poder tener un proyecto minero. No hay que, perdón, para detenerlo, corrijo, para detenerlo por consecuencias ambientales, por de temas que todavía no les consultan, etcétera. En Guerrero también, por mencionar un proyecto, el proyecto famoso, proyecto hidroeléctrico La Parota, de la Comisión Federal de Electricidad, bueno, pues es un caso similar, sigue siendo un proyecto desde hace más de 10 años. Yo creo que es el momento en que de verdad la minería debe de tomar en serio este tema de ambiental, de consultar a los ciudadanos, a los lugares, a los puntos donde se trabaja. Oigo hablar de millones y millones de pesos y de dólares, y cuando uno va a esas zonas y ve a los trabajadores, a la gente que está ahí, pues dice, bueno, pues, que son millones y millones y millones de dólares. Pues, ¿a dónde van esos millones de dólares? Entiendo que parte se van a los impuestos, pero luego, efectivamente, la gente tiene razón y todo derecho de poder decir, primero, pues afecta a nuestro ambiente, nos enfermamos, no hay canales lógicos, sanos para poder tener la oportunidad de no vivir en una zona contaminada, ¿no?, por los desechos minerales, y la otra, pues los beneficios, ¿no? ¿Hasta dónde se van a ver los beneficios en una industria que ya tiene muchos años? La pregunta en un momento sería, ¿hasta cuándo de verdad se van a ver beneficios en estos lugares? Guerrero, como un ejemplo, y lo mencionaba específicamente el Estado, pues el turismo es el principal motor y detonador. Aquí no hay fábricas, ustedes podrán ver, no hay fábricas, aquí no se fabrican carros, no se fabrican cremas, no se fabrican encendedores, no se fabrican cervezas, aquí no se fabrica nada. 81 municipios, más que balones, en un poblado donde ya las empresas chinas ya incluso ya son también de gran infraestructura para hacer balones y pelotas. Y las camisas de Jorge Campos. Y las camisas de Jorge Campos, y tamarindos. Pero aquí no se fabrica nada, todo depende de la industria, pero si hay minería, ¿hasta dónde puede de verdad ser tan importante la minería en Guerrero como el turismo? Nada más te querría aclarar que la minería moderna, por ejemplo, las minas de Tajo Abierto con sus patios de lixiviación, tienen cero absoluto descargas al medio ambiente, son procesos de circuito cerrado, cero descargas absolutas. Francisco, tú tocaste el tema de las consultas. México ha suscrito convenios internacionales al amparo de la OIT y estamos tratando todos, con la reforma constitucional de 2011 sobre derechos humanos, de adaptarnos a esa nueva realidad constitucional que se aleja de un esquema garantista a uno en donde el centro es esa protección de los derechos humanos. En ese proceso de consulta, una de las cosas más frustrantes que tú vives en la minería, te lo comento para que por un momento puedas vivir nuestra realidad, es que en principio la obligación es para la autoridad, ¿no? Le imponen a la autoridad esa obligación de hacer la consulta. Pero la empresa es la que tiene que apurar esa consulta. ¿Y de qué forma se pueden considerar los intereses legítimos de las comunidades en una consulta que pueda atender cabalmente las preocupaciones, al punto en que no te quedes simplemente como rehén de una especie de el consenso absoluto, la unanimidad total, y que eso se traduzca en que el proyecto quede bloqueado, que eso es lo que sucede? En pocas palabras, da la impresión que estamos a veces frente a un fenómeno en donde hay un reclamo legítimo por una consulta que se considera o inadecuada o insuficiente o incompleta, y por otro lado un interés de hacerla, de recoger de ella los elementos que auténticamente puedan fortalecer el proyecto, pero que no te hagan que caigas en un derecho de veto, y a veces de una minoría o a veces hasta de una persona, como nos ha pasado en más de alguna ocasión. ¿Ves tú espacio para esa conciliación? Bueno, antes que nada quisiera, para poder contestar esta pregunta, más o menos retomar uno de los puntos que mencionaba acerca hace ratito. México como país con vocación minera. Sí, hay riqueza mineral debajo del subsuelo en todas las partes del territorio mexicano, e inclusive podríamos ir a cualquier región del planeta, pues vamos a encontrar riqueza mineral. Aquí tenemos un problema que tiene que ver precisamente con este marco regulatorio. Sí mencionaba que es una actividad profundamente regulada, a pesar de que haya numerosos marcos normativos que atienden esta actividad.
¿Y por qué lo menciono? Bueno, artículo 6 de la ley minera indica, esta actividad será preferente por encima de cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente, independientemente de qué esté sucediendo en la superficie, la actividad ante la ley tiene preferencia por encima de la agricultura que se esté desarrollando, por encima de la ganadería, por encima de, digamos, turismo, por encima de pesca, por encima de toda una serie de actividades económicas que se pueden estar desarrollando en una región en determinado momento. Y esto también pasa por temas como es, por ejemplo, la propiedad de la tierra. ¿Quién tiene la propiedad de la tierra? La gente que vive en una región o el concesionario minero. Al concesionario le entregan una concesión por 50 años con una prórroga automática de 50 años y esto le da derechos plenos para realizar actividades de exploración, explotación y beneficio, ¿no? Por supuesto que sí. Ahí me están diciendo que no. Entonces, ahora bien, en un momento dado, ¿qué también dice la ley minera? Artículo 6. Estas actividades gozan de utilidad pública. Eso les permite atentar precisamente, digamos, en un momento dado, invocar la utilidad pública para acceder a estas tierras que pertenecen ya sea a propietarios privados, a ejidos o a comunidades distintas, ¿no? Ahora bien, las actividades mineras, particularmente aquellas que se realizan con estos métodos, digamos, en yacimientos de baja ley, ya sea métodos de tajo a cielo abierto o, digamos, tumbe relleno, otras de este tipo de explotaciones, suelen ser actividades que se realizan a corto plazo. Tienen un horizonte máximo de 20 años de explotación, o bueno, algunas de ellas podrán prolongarse un poco más, pero en un momento dado la actividad cesa cuando se agote el yacimiento y se retira esta inversión, se retiran los capitales de los trabajadores y lo que queda ahí es precisamente primero una zona orográficamente cambiada con, digamos, la vegetación perdida en un momento dado. Eso hace susceptible, dicen que es un ciclo cerrado, la minería que no permite la contaminación. Bueno, que hay, por ejemplo, de todos los materiales que quedan expuestos que a la intemperie, que a partir de lluvias y viento, pues son acarreados a kilómetros a distancia. Todo eso genera contaminación, pues. Ahora bien, dicho todo lo anterior, se queda la comunidad con esa afectación permanente. La orografía cambiada, cuando se cambia la orografía estamos hablando, se cambia pues la composición del suelo, se cambia también, digamos, los patrones de clima en la medida en la cual corrientes de aire, corrientes de humedad cambian su dirección, pues esto afecta, por supuesto, distritos de regiones de irrigación, y digamos, todas estas decisiones se tomaron sin que participara la comunidad que lleva habitando esa región por siglos, o en algunos casos no importa que sean nada más décadas, pero digamos, gente que vive en la región, porque digamos, los empresarios mineros no viven en la región, ellos se retiran más adelante, se queda con las afectaciones permanentes y no pudo en un momento de todo este proceso tomar una decisión sobre si podía permitir que se desarrollaran las actividades o no. Entonces, ¿cómo debería realizarse la consulta? Lo indica claramente el convenio 169 que hace un momento citaste. Tiene que ser previa al proceso de otorgamiento de la concesión minera, tiene que ser con plena información, la gente tiene que saber exactamente qué es lo que va a suceder con el proyecto y todos los riesgos que esto puede provocar para su economía, para sus cultivos, para su salud, para inclusive las posibilidades de empleo en el corto, mediano y largo plazo. Teniendo esta información, después la consulta debe ser libre, esto es libre de toda coacción, y por último, culturalmente adecuada. No se trata de apurar la consulta. Digamos, al final de cuentas, esto sí es un derecho que está reconocido constitucionalmente, son las comunidades las que tienen la prerrogativa de decidir en qué tiempos y en qué forma y sobre todo qué mecanismos a partir de usos y costumbres tradicionales desarrollan la consulta. Ahora bien, ¿por qué es este asunto grave? Tenemos ahorita 24.500 concesiones aproximadamente en el país otorgadas, en algún momento dado hace 3 años llegamos a 27.000 concesiones. Ni una sola de estas concesiones ha sido entregada con consulta. Eso es bastante grave, pues. Ahora bien, el hecho de que no hayan sido entregadas con consultas ahorita está generando problemas jurídicos. Se están amparando comunidades en Zacualpan, en Iztacamacitlán, en Tatlauqui, en en San Miguel del Progreso. En fin, en diferentes puntos de la República, estamos hablando de estados de Guerrero, Colima, Puebla, precisamente porque no se está llevando a cabo pues un procedimiento básico del derecho mexicano, pues. Hay mucho más que comentar, sobre todo quisiera comentar la parte fiscal más adelante, pero lo dejo por aquí. Te agradezco mucho. Aquí tenemos algunas personas que son conocedoras del tema, digamos, del alcance de las consultas y su obligatoriedad o no por lo que hace a la etapa de la concesión minera. Marcelo, nos decía precisamente este expositor hoy en la mañana que él veía que México tenía una extraordinaria oportunidad si aprovechaba su bono demográfico y su carácter de ser un nodo, digamos, de producción
con los principales mercados con los que está integrado con tratados de libre comercio, incluyendo el reciente que se acaba de firmar con 11 países del TPP. ¿Cómo ves tú esa integración del sector minero a estas cadenas de valor? Y ¿cómo ves tú el marco normativo para darle soporte? Perdón por pedirte que seas breve, pero quiero tratar de seguirme al horario, si no se nos van a dormir aquí nuestros invitados. Brevemente, por supuesto que todo gira alrededor de la minería. En todo lo que tocamos, en todo lo que vemos, está la minería asociada. Es decir, hay quienes no conciben el que un textil esté vinculado a la minería, y desde luego que sí, pues la forma de poder coser una camisa es a través de una aguja que proviene, por supuesto, del acero y etcétera. Sin duda, México tiene una gran oportunidad que lamentablemente, quizá por décadas o últimamente por malas decisiones, no ha tomado valga la redundancia, las oportunidades que se le han presentado a México, y sin duda la minería tiene una gran oportunidad si solo si existe una flexibilización por parte del gobierno federal para incentivar el desarrollo y la inversión y con ello generar riqueza, por supuesto, para todos los mexicanos. Y me refiero al mismo gobierno, porque a través del cobro de los impuestos, como bien lo decía Sergio, estamos hablando aproximadamente de 35,000 millones de pesos, curiosamente la deuda de Coahuila, perdón por sacarlo a relucir, pero es un tema muy complejo para los coahuilenses. Sin embargo, tanto el gobierno como las comunidades, los inversionistas y sobre todo quienes se dedican a esta gran labor, me refiero a los obreros, a los trabajadores, estamos hablando que la minería genera aproximadamente 1.500.000 empleos entre directos e indirectos, quizá un poco más. En ese orden, reitero, es importante el que el gobierno otorgue las facilidades a este y a todos los sectores productivos del país. Muchas gracias. Sergio, a propósito de la campaña mediática cuya flor de jardín fue este pequeño videoclip que nos presentaste, ¿qué nos puedes compartir al resto de los mineros y a nuestros colegas del Presidium sobre esa campaña? Digamos, ¿de dónde viene? ¿Qué tipo de diagnósticos te dieron? Porque son expertos de otras materias, con otras visiones, y en función de esos, digamos, diagnósticos, te hicieron propuestas como cámara y lanzaste un producto que ahorita es así como tu hijo, que lo está echando a volar. Bueno, primero no es mío, en realidad es de todo el sector, de toda la industria. Colaboraron afortunadamente no solamente las empresas mineras, no solamente los profesionistas, sino incluso pues, la academia, los proveedores mineros. Alguien ya aquí apuntaba de mis colegas que de la minería viven alrededor de 2 millones de familias mexicanas, y creo que este es un producto, es levantar la mano por parte de esos 2 millones de personas y decir, a ver, nosotros estamos trabajando en esto de una manera lícita, ¿sí? De una manera transparente, abierta, y creemos en esto, ¿no? Es parte de las creencias de la minería en México. Este proceso viene de muchos años, tal vez fácilmente más de 4 años atrás, de cómo poder transmitir los beneficios que da la minería al país, a las comunidades, a todo ello. Porque ya tú también lo apuntabas, o sea, no hemos sabido transmitir realmente pues, todos estos beneficios, y cómo lo está haciendo ahora la empresa minera responsable, porque hay que señalar que la convención de minería, la que estamos llevando a cabo, realmente son por parte de las empresas mineras responsables, ¿no? Porque hay otro tipo también de operaciones que lamentablemente en ocasiones no cumplen con todas las regulaciones, tienen algunos problemas, y pues lamentablemente lo primero que se dice es que la minería de México sigue siendo depredadora, es que la minería de México le paga mal a sus trabajadores, la minería de México contamina, ¿sí? Entonces es por eso que se está transmitiendo todo ello, para tratar de que se comprenda que nosotros, los mineros responsables, somos los primeros que nos oponemos a ese tipo de
de actividades que no cumplen con la regulación adecuada, ¿no? Me gustaría nada más regresar muy rápidamente a señalar dos, tres cosas. Creo que Francisco venía muy bien preparado, porque nos dice muy rápidamente muchas cosas. El carácter preferente de la minería es simple y sencillamente porque los minerales le pertenecen a la nación, ¿no? Entonces, es así de sencillo. Una concesión minera no te permite ocupar la superficie, o sea, te permite la exploración, que por cierto, en ocasiones después de 10, 15 años, pues te das cuenta que no hay ningún mineral y pues tienes que abandonar. Esos 25,000 concesiones mineras, todo lo que delimitan, es un proceso, el primer paso precisamente para explorar, primero para prospectar, después para explorar, de tal forma que si ahorita sumáramos de los 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene el país y viéramos cuál es lo que realmente está operando, o sea, que hay una operación minera, es menos del 1%, ¿no? Entonces, hay que tener también ese tipo de conceptos. Hablabas de ganadería, de agricultura, quisiera ver la superficie que ocupan todos esos sectores, pero no estamos en contra de ningún sector. Lo que estamos en contra es de que se realice de manera irresponsable, ¿no? Contra el medio ambiente, contra el desarrollo comunitario. Decían, bueno, ¿dónde están todos esos billones de dinero que se invierte? Bueno, hasta ahorita ninguno de los que estamos aquí hemos encontrado una mina. O sea, las minas no se encuentran, no se descubren y dicen, oye, hay que sacar de aquí con pala todo eso. Se construyen, ¿sí? Se construyen después de 15 o 20 años de haber invertido muchísimo dinero. Y les repito, en ocasiones, después de haber invertido millones de dólares o millones de pesos, pues se ve que no es económicamente viable y se retira. Efectivamente, la minería es una industria, son empresarios los que invierten en ello, y pues por supuesto que lo que se busca es generar utilidades, pero la minería moderna, responsable, lo que buscamos es que todos cumplan con una ética profesional de contribuir con beneficios a la sociedad, ¿no? A las comunidades donde se requiere. Muchas gracias, Sergio. Dos datos rápidos. Cuando yo me refería del secuestro, te voy a dar un ejemplo que yo viví en Minera San Javier. Una de las negociaciones que hice yo sobre derechos ejidales, la hice en Bosques de las Lomas, con un ejidatario de Bosques de las Lomas. Y así hay muchos ejemplos. La otra, ahorita el precio del oro está apenas arriba de $1,100 por onza, y el costo promedio de producción hoy de las principales empresas productoras de oro en el mundo, el costo promedio de producción es de $1,100. Y claro, esos costos han sido menores o han sido mayores, y cuando hubo épocas en el ciclo alto, los beneficios eran así. Le voy a dar al público la oportunidad de 3 preguntas para no abrumar a nuestros colegas. Le pido al público que sea muy puntual en sus preguntas y a nuestros amigos del panel que sean muy directos en sus respuestas para que todos tengan oportunidad. Luis Felipe Medina, que además debemos felicitarlo porque tuvo la dificilísima tarea de ser el organizador de esta convención en su conjunto. Tarea heroica. Mil gracias por estar aquí, creo que me apuran, pero gracias a todos los panelistas, ¿no? Rapidito, y número uno, y quisiera ir así, muy directo, y el primer mito que yo acabaría es, si oímos, si escuchamos los mineros, eres bienvenido, no estás con agresiones, ni te vamos a hacer piñata. Yo creo que esta es la primera barrera que tendríamos que romper. Creo que el diálogo tiene que existir en pro de solventar las dudas a los lados. Segundo, y también te lo dejo como un buen investigador, también hay profesionales del área de medio ambiente de este lado. Y así que fuimos a la escuela, estudiamos y somos conocedores, y a veces nos tumban 10 años de estudios ambientales con un taco de lengua. Y no lo digo la ONG que tú representas, pero también creo que así como diferenciamos mineros de un tipo, hay que diferenciar también movimientos que
que no son legítimamente propios, ¿no? Entonces, yo creo que sí vale la pena, ¿no? Y el tercero que yo creo que es muy importante, y esa es la pregunta directa, aunque no puedo, me iba a ahogar si no lo decía eso, te lo tengo que decir es, yo creo, y ayer lo platicábamos con algún diputado, el problema de Volkswagen es bien interesante. Y ahora pasa el problema de Volkswagen, que tú lo ves, y se castiga a Volkswagen, no a la industria automotriz. Yo creo que acá nos han pegado durísimo y agarramos parejos y los metemos en el mismo bolsillo. Cualquier problema ambiental es la industria minera, ¿no? A veces les ponen apellidos específicos, pero yo los veo con mucha facilidad que me comparan proyectos con otros cuando aquí no hay recetas de cocina, ¿eh? Es imposible uno igual a otro, porque los yacimientos son diferentes, podrán ser parecidos, ¿no? Entonces, eso nomás lo quería felicitar a todos los panelistas, agradecer, me hubiera encantado estar arriba, en otra ocasión. Pues súbete, aquí hay lugar. Sí, no, Gracias. y es todo, gracias. Gracias, Luis Felipe. Francisco, tu derecho de réplica. No escuché. Muy breve, por Pregunta, favor. pues, pero sí voy a hacer un comentario. Es que el asunto, sí, por supuesto, en todos lados hay, como le llaman el negrito en el arroz, o la oveja negra, pues, de determinadas empresas que se comportan mal, y pues, digamos, cómo se reacciona. El problema es que se está volviendo demasiado frecuente. Cuando hablamos ya de 102 conflictos socioambientales, y no, bueno, más bien 22 laborales y 80 socioambientales, no estamos hablando, pues, de comportamientos que están dando en una región de la República o una empresa en particular. Estamos hablando de, por ejemplo, Grupo México con el derrame de Cananea, teniendo, pues, ahí tenemos otro problema de regulación ambiental, donde básicamente, pues, aquí ya quieren participar de este lado antes de que... ¿Mal informado quién? ¿Yo qué dije? Ahorita ni siquiera he planteado nada todavía. No, mira, lo que pasa es lo que decíamos, ¿no? O sea, lo que estás tú señalando, que es un gran problema, en realidad no lo es, o sea, no sé, que nosotros sepamos, o sea, no hubo ninguna afectación a ningún pez que se haya muerto ahí, todo eso, y la verdad es que ese es el problema, o sea, que se genera toda una comunicación mediática en el cual le pegan a todo el mundo, ¿no? Esa es posición de ustedes, digamos. No, al final de cuentas necesitamos tener esto respaldo científico de cuál es ahorita la afectación, cuál es la cantidad, pues, de sulfato de cobre que fue volcada en cantidad bastante considerable en el río Sonora, y las afectaciones que ahorita precisamente los habitantes de las ribieras de este río pues están ahorita denunciando, y además dicen ellos, pues aquí sí serán, dicen ustedes, mi palabra contra la de ustedes, o la palabra de las comunidades contra la de la empresa, pues, pero tenemos que averiguar ahí, llegar hasta el fondo de la verdad de cómo está afectando, pues, este derrame la vida de la gente. Y no es el único derrame que se ha presentado en el país, pues también hubo un derrame de frisco, por ejemplo, en Bocaina, Chihuahua, donde se volcó una pipa con 16,000 litros de cianuro de sodio, mismo que fue a derramar al río Yaqui, en fin, entre otros derrames que se han reportado, pues, en otras minas. Pues no solo los derrames, también los conflictos que se están presentando. San José el Progreso en Oaxaca con la minera Cuscatlán, o también, digamos, Fortuna Silver, pues, ha generado ahí un conflicto social. La minera, donde, pues, precisamente se tiene, antes de la llegada de la minera, digamos, cuando llega la minera se divide la comunidad en dos, y hoy en día tenemos 4 muertos en esa región. Tenemos también muertos en Chicomucelo, Chiapas, porque ahí donde están las actividades de la mina Blackfire. En Peña Colorada hay 35 muertos vinculados también a protestas contra la industria minera. En fin, no solamente son los muertos, también, pues, precisamente otros lugares donde, por ejemplo, la Sierrita Durango, gente que protestaba contra la mina, el gobierno del estado, pues, fue y barrió con ellos. Pues son demasiados casos ya. El asunto es cómo vamos, pues, precisamente a atender digamos, cómo generar un marco normativo donde se realicen las actividades mineras, sí, pero primero, ahora sí que, digamos, cuando estas sirvan, pues, aquí no quiero meterme en una discusión sobre extractivismo, pues, pero sí es pertinente realizarlo. O sea, no podemos extraer minerales a lo bestia, pues, solamente en esta generación. Recordemos que todos estos recursos son no renovables. Y, digamos, ahora sí que sobre esta tierra tenemos que vivir todavía cientos de miles de generaciones posteriores a la nuestra. Oye, Francisco, no se puede consumir en una sola generación todos estos recursos, pero bueno. Francisco, te hago un ofrecimiento. Está aquí el ingeniero Daniel Chávez, que no solo es el presidente de la Cámara, sino es el vicepresidente operativo de Grupo México, y creo que sería una espléndida oportunidad, porque tú eres un profesional, tienes una formación académica muy sólida,
Creo que Grupo México te podría dar una información que sería muy importante que tú la pudieras conocer sobre lo que se ha hecho en relación con ese derrame. Y me parece que la información puede servir para mitigar algunas percepciones, porque cuando se habla de afectaciones a la comunidad, etcétera, etcétera, pues son generalidades, es como si fuera un periodicazo en un medio, y eso no dice mucho, ¿no? No se trata de que sea nuestra palabra contra la tuya. Yo pienso que es una muy buena oportunidad que esté aquí el ingeniero Chávez para que te pueda compartir a través de sus técnicos información dura, científica, sobre cómo se hizo. Fue un lamentable derrame, pero cómo se hizo. Y lo otro que quería yo comentarte en relación con ArcelorMittal, que tú lo consideras como un conflicto laboral, yo no sé si tú sabes cuál es el sindicato que está atrás. Es un sindicato que dirige un señor que vive en Canadá y que es un gángster. Sería muy interesante que antes de ver solo, digamos, el bosque sobre lo que parece ser un conflicto, sobre una empresa que además es de origen multinacional, etcétera, etcétera, pudieras preguntarte quién es el líder. Tiene 4 órdenes de aprehensión el líder de esa sección sindical. Pero bueno, no entremos a eso. Evidentemente, ¿quién es el líder? ¿Se justifica el despido de toda una planta laboral por, digamos, que el líder, pues... Tendrías que estar en los zapatos de una empresa productiva para saber lo que una empresa puede soportar en términos de las peticiones laborales. Y cuando tú tienes un sindicato que te quiere poner de rodillas con sus prestaciones, etcétera, etcétera, tienes que estar dispuesto a tomar las decisiones más duras, incluyendo correr toda la planta laboral, ¿no? Pero bueno, eso nos lleva a un tema de empleo que me gustaría comentar, de hecho. Perderíamos un poco el tiempo. No, hay un tema nada más, brevemente, porque se perdón, manejaron varias cifras sobre empleo, no te y me quiero gustaría cortar. saber las fuentes que tiene el exdiputado, y digamos, para afirmar, o sea, cada vez que alguien agarra un micrófono le agregan 1 millón de empleos a la minería que se le atribuye, pues entonces me gustaría saber cuál es la fuente, porque la última vez que consulté yo la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, se mencionaba que para actividades de exploración, extracción y beneficio de minerales se generaron 140,000 empleos en todo el país, pues. Entonces, ¿de dónde, digamos, eso por supuesto empleos directos? Entiendo el efecto multiplicativo, pues, de estas actividades, pero me gustaría conocer de dónde es la fuente donde se afirma que hay 1 millón de empleos generados por la minería, o 2 millones, como lo mencionaba. No sé. Me gustaría señalar que la fuente es el Seguro Social, son 352,000 empleos directos. Así es. Y con todos los indirectos son más de 2 millones de familias mexicanas. Eso está por el múltiplo. apuntado. Permíteme nada más, toda la información que nosotros te hemos dado hasta ahorita está en la página de la Secretaría de Economía. Ahí hay algunas autoridades, no me dejarán mentir. Los salarios están 41% arriba del promedio nacional, lo que se paga en la industria. Nosotros sí nos gustaría saber de dónde son tus fuentes. Porque no, mira, déjame decirte, los 122 conflictos mineros que señalas, ¿son cuántos? Ok, 102, sí. La mayor parte de ellos los conocemos, ¿sí? Muchos ya ni existen esos problemas, ¿sí? Y los siguen considerando. No. Un conflicto cesa, pues, precisamente cuando regresas a la actividad normal de esa operación. ¿Sí? Y, por ejemplo, ustedes tienen ahí señalados estos 102 conflictos desde hace más de, desde hace más de 10 años, cuando ya muchos ya no existen. La investigación que estoy citando es de 2015, acaba de ser publicada. Pues lo conocemos, pero te digo, los problemas que ahí vienen relacionados son desde hace más de 10 años, muchos ya no existen. Perdón, Pero mira, como decía, Sergio, permítame desempeñar mi papel de moderador, porque si no ustedes van a ser los moderadores. Uno de los conflictos es el de Minera San Javier, y yo desde que llegué, que tengo 5 años, estamos en conflicto. Entonces, vivo en permanente estado de conflicto, con la única novedad de que, pues, no estamos en conflicto. No hemos cerrado ni un solo día, pero eso no viene al punto. Les prometí 3 preguntas, falta una más. 11 procesos judiciales en Minera San Javier. Eso no significa que sean conflictos, tendrías que ir a ver a las comunidades. Vivimos en santa paz. Una última pregunta a la persona de rojo. Bueno, muchas gracias para el foro y para los comentarios de todos ustedes. Mi pregunta es para, disculpe, su nombre. ¿Cómo te llamas, perdón? Yo me llamo Sean.
y vengo de una universidad en Canadá. Yo estudio la economía desde una perspectiva de desarrollo. Y bueno, lo que nosotros, bueno, para el señor Macero, lo que nosotros, bueno, lo que aprendimos y lo que sabemos es que para que una industria pueda ayudar al desarrollo económico de un país hay como 3 cosas claves que tienen que provenir de esta industria. Una, obviamente, es el empleo. Ya están discutiendo este tema en este momento. Pero en comparación con otras industrias como la agricultura, la manufacturera o el sector público, la industria minera sí genera muy poco empleo. Sí genera empleo, pero más en la construcción de la mina, que dura como 1 año, 2 años, 3 años, como sabemos. Pero en la vida de la mina es muy poco empleo en comparación con los ingresos. Segundo viene el valor agregado. Perdón, no te quiero cortar, pero tengo que ser muy preciso. Sí, 30 segundos nomás. Your concrete question, please. Claro, muchas gracias. El valor agregado, que hay muy poco en la empresa minera, ¿no es cierto? Porque en el oro y la plata, que son uno de los 2 metales más, o sea, con el mejor valor, no hay valor agregado. Se vende por onzas a los bancos centrales, o sea, hay la joyería, pero es muy poco. Y después viene la difusión de conocimiento, que hay muy poco para la industria minera porque no aplica a otras industrias, o sea, no hay una difusión de conocimiento. Entonces, la pregunta siempre es en el tema de la minería, ¿cómo va a ayudar al desarrollo económico si no hay mucho empleo en comparación con otras industrias, si no hay mucho valor agregado en comparación con otras industrias, y también si no hay casi nada de difusión de conocimientos en comparación con otras industrias? Entonces, para algunos pensamos que vale la pena tener una regalía encima de los impuestos que paga un negocio normal para que pueda aportar con el desarrollo, y por eso han creado el Fondo de Desarrollo Sustentable. Y mientras que los precios de oro estaban a 1.600 y no estaban pagando ni un céntimo en regalías, mientras que si vas a Perú estás pagando 3%, si vas a Colombia estás pagando 5%, aquí estaban pagando nada hasta hace 1 año. No, perdón, estás equivocado, sí se pagaba, pero no vamos a entrar en... Regalías no, señor, no había... No, pero no es la única forma de gravamen. Yo sé, claro, es la única diferencia entre la industria minera y los demás, fueron las regalías. Escuchamos tu pregunta y te agradecemos mucho. Muchas gracias. Jorge, perdón, Sergio, brevísimo, si tienes algo que comentar, que no hay valor agregado, que no hay suficiente empleo, etcétera. Sergio, se lo preguntaron a la Cámara, y es la última pregunta. No, mira, por supuesto que sí hay valor agregado en todos los productos de minería. Simplemente bastaría ver lo que es la República Mexicana ahora, y todas las grandes ciudades, todas las grandes carreteras, todos los grandes puertos precisamente provienen de la minería. Entonces, sí hay un valor agregado. Por supuesto que hay que trabajar más como sector por una política minera que podamos todavía darle un mayor valor agregado a las cosas. Eso es muy cierto, lo estamos haciendo, lo estamos trabajando. También decías por ahí de lo de las regalías. Ese es el problema. O sea, cuando solamente viene y se afirma, es que aquí no se pagaban regalías, pero tú sabes cuánto se paga a los trabajadores de PTU. O sea, en ninguna parte del mundo se paga PTU, nada más en Perú y en México, ¿no? Y ese es un costo para la empresa. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es siempre tener un análisis integral, ¿sí? Integral de todo. O sea, no solamente una sola cosa. Es como si estuvieras nada más analizando una ciudad en vez del país. Entonces, eso es precisamente de donde sale la desinformación, ¿sí? Cuando tú sabes cuánto se paga de impuestos sobre la renta, cuánto se paga de derechos superficiales, cuánto se paga de PTU, ¿sí? Cuánto se paga por las concesiones de agua, en fin. Entonces, realmente haces un análisis integral. En México, antes de los nuevos derechos, se estaba pagando del orden de 39, 40%, ¿sí? En otros países, de 38, 39, estábamos muy competitivos, y algunos estaban más caros, 41, 42. Con estos nuevos derechos salimos de competitividad, ¿sí? Precisamente porque no se analizó integralmente todo. Bueno, no quiero ya quitarle a nadie la palabra, pero nos hemos excedido por 20 minutos porque empezamos tarde. Quiero darle muy sinceras gracias a todos nuestros participantes, a Marco Antonio, a Marcelo, a Francisco, a Sergio, y sobre todo a ustedes que han tenido la paciencia de escucharnos y escucharnos un viernes en Acapulco soleado. Muchas gracias. Perdón, Armando, nada más, sé que estás concluyendo, pero yo creo que de todo lo que he escuchado, son expertos en la materia, perdón, nada más quiero decir que creo que sí hace falta comunicar muchísimo la industria minera,
que no todo sea para adentro, que se abra ya la industria minera, porque esta comunicación que sea más humana, que sea más social, para dar más datos fidedignos, pero sobre todo este acercamiento, evitar, por supuesto, con la información y con la comunicación, que se politicen muchos temas, que personas se hagan líderes de muchos temas y que, por supuesto, se generen todo este tipo de conflictos. Estamos hablando de una cantidad de conflictos, algunos que a lo mejor ya se resolvieron. Creo que sí, la industria minera tiene una gran responsabilidad de comunicar, de abrirse más y de ir más hacia afuera. Luis Felipe da un ejemplo muy claro. Salimos ahorita aquí a la calle y le preguntamos a cualquier persona que pase si sabe qué es Volkswagen y va a decir sí, es una marca de vehículos. Pero el problema no es para la industria del automovilismo, es para una marca. Si salimos y le preguntamos a alguien, ¿sabe usted qué es Goldcorp? No va a saber a lo mejor qué es Goldcorp, casi estoy seguro. Pero si le decimos, es una minera, decir, entonces hablamos de la industria minera. Yo creo que sí hace falta abrirse más, comunicar más, compartir más información. Insisto, ser más, socializar más, y perdón que le diga la palabra, pero yo creo que tiene que ser así, humanizarse más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy amable.